¿Quién diría que ahora sí el tipo metal tiene un mazo que le hace frente al meta actual para jugar Rankeds? Y sí, si viste la miniatura, se trata de Melmetal de la Muerte, que está diseñado específicamente para contrarrestar a Suicune y Excalibur, que viene siendo el mazo más fuerte que tenemos actualmente en el meta. El día de hoy pues me encuentro en el rango 200 y vamos a probar este mazo en Ranked a ver si sí es verdad que es un full counter o está por ahí humeante la habitación, ¿no? Bien, la estrategia de este mazo realmente es muy sencilla. Siempre vas a empezar con Meltan porque solo llevamos otro Meltan de respaldo que casi nunca vamos a utilizar. Pues vamos a querer usar el combo de Meltan amasando junto al núcleo metálico. Esta barrera nos va a permitir que no nos puedan debilitar en un turno mientras hacemos la amasada, que sería más o menos lo que nos podría dañar porque es el momento más vulnerable del mazo. Una vez sobrevivido a este turno, vamos a evolucionar directamente a Melmetal EX para empezar a pegar porque pues ya podemos pegar 80 con su ataque de 3 de energía y luego empieza la fiesta porque con 4 de energía más una herramienta empezamos a pegar bastante fuerte. Este mazo contra Suicune es específicamente demasiado fuerte porque Suicune pues no tiene demasiado daño al principio porque nosotros no vamos a llenar la mesa y el máximo daño que puede hacer Suicune llenando su propia mesa es 60, por lo cual con la barrera metálica pues estamos bastante protegidos. Luego colocándonos el casco dentado le vamos a joder bastante porque ninguno de los Pokémon de la baraja de Suicune va a poder aguantar el ataque de Melmetal. Contra el resto de los mazos les adelanto que contra el eléctrico está bastante bien también porque a Belibol le puede joder bastante con el casco dentado. La zona de entrenamiento, aunque se ponga capa, puede ser debilitado de igual forma por el daño extra. Yo creo que el match más complicado que te podrías encontrar podría ser entre Hydreigon porque son cartas no EX y el veneno te puede joder bastante, pudiendo ser one-shoteado con un veneno quitándote 20 con Nihilego en la banca y luego pegándote con Hydreigon, pega exactamente 170, entonces cuidadito con eso. Felizmente Hydreigon ahorita está más de capa caída que antes porque es free win contra Suicune. Y otro que sí te puede joder, que sí hay bastantes, es Megaltaria con el Jorge, su nueva versión, que pues este mazo como tiene el Jorge puede empezar muy rápido y muy fuerte y si tú no tienes las herramientas de forma rápida te puede reventar. Y aún así, aunque tengas las herramientas, igual el Jorge es solo un simple peón, luego te tienes que enfrentar a Megaltaria. Lo bueno que Megaltaria pues es débil al tipo metal, con el casco dentado más el ataque de Melmetal de 170 en este caso, podrías hacer cositas, pero pues la rapidez de Altaria es lo que realmente te jode. Dicho esto, pues al final tenemos mucha curación con los helados, tenemos los cascos dentados como ya he mencionado para hacer daño, llevamos a Brina y repelente para fastidiar al oponente los primeros turnos de que no nos pueda ganar en tempo, digamos, que nos dejen esos turnos ahí gratuitos para poder evolucionar y meter el amasado y tal. Además que parece una troleada, pero esos 20 que resistes puede ser la diferencia entre un Chempao te papee o no, o algo que por 20 de vida, entonces sí lo veo necesario llevar. Doble copiona porque lo vamos a necesitar para robar todas las cartas posibles. Y el área de entrenamiento que no solo nos aumenta el daño de Melmetal, sino que también le quitamos el campo del oponente. Lo cual es muy importante porque ahorita se están jugando muchos campos, por ejemplo la Plaza Peculiar en Altaria, que también lleva área de entrenamiento, en la planicie inicial con mazos contra Suicune, por ejemplo, ¿no? No olvides dejar un like de la muerte, comentar qué te parece el mazo si ya lo habías visto o probado, suscríbete si no lo estás y recomienda este video a alguien que conozcas que juegue Pocket, que seguramente le va a interesar. Evidentemente ya nos vamos a jugar las partidas porque estoy actualmente en el top 200 de la muerte y vamos a poner a prueba si este mazo de verdad funciona o no. Vámonos a las partidas de hoy. Pues vamos a ver qué tal nos va con este mazo. Nuestro objetivo principal es obviamente encontrar a Suicune, ¿no? Que es un match bastante favorable. No es 100% win de la muerte, pero sí es bastante favorable si te salen bien alguno que otro factor que seguramente expliqué en la explicación del mazo, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿no? Actualmente estamos top 200. Espero mantenerme. No planeo llegar al top 100 porque es muy matado, pero sí mantenerme entre 1000. O sea, menos de 1000 está bien, ¿no? Que es mi objetivo de este mes. Bien, este vato tiene icono de Palkia, es decir, que ese vato juega mazo de agua, ¿ok? Mazo de agua de manual, bro. Nos toca turno 2, lo cual es muy bueno con el metal, pues no es mazo de agua. Es muy bueno. No tenemos el núcleo, que es lo único que nos faltaría para poder amasar aquí tranquilamente. Él empieza con Chingling, lo cual me da bastante igual. Vamos a poder evolucionar aquí tranqui, ¿eh? Esto es Mega Absol Greninja. Lo bueno que tengo... Uf, qué miedo, bro. Lo bueno que tengo muchos helados. Entonces cuando debilite los Chingling me puedo curar tranquilamente.
Pero voy a necesitar aquí los núcleos. Con el casco dentado, si Mega Absol me llega a pegar, se queda a rango de la daño de Melmetal, ¿no? Eso está bastante bien también. Ok, de momento aquí vamos a meter una masada de chill. Lo malo que tiene tarjeta roja. Ese mazo lleva tarjeta roja, si la tiene me puede joder bastante. Y si le sale Greninja y Darkrai me mata directamente, ¿ah? Esperemos que no, ¿no? Ok, no. Si tiene tarjeta roja, típico. Vamos a ver si me sale... Uf, tengo copiona igual, ¿ah? Pero si no sale Melmetal... Ah, ¿cómo sabía que ya tenía Melmetal, bro? De verdad. Ahí está de nuevo, bien, gracias. Y lo que vamos a hacer aquí es meter Sabrina para matar a Froakie. Y ya no va a tener esa opción de Greninja, ¿no? Bien, 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 bien. Lo malo que no tenemos todavía el casco dentado, pero sí que tengo el helado para curarme. No voy a estar a rango de Mega Absol, pero me va a quitar a la copiona de la mano. Eso es lo malo. Me va a quitar la copiona de la mano. Bueno, vamos viendo, ¿no? Lo bueno que ya no tiene Greninja de momento, pero sí que le puede salir Darkrai. Ok, quedamos a 70, me quita copiona. Ojalá robar otra copiona sería buenísimo, loco. Ok, ¿no? Nada, vamos a pegar normal y ya está. Necesito una cara para asegurar que no me va a matar con Darkrai. Ok. Uf, estamos... Con este mazo siempre como que estás al borde de la muerte, ¿no? Vamos a hacer esto y pegamos aquí. Necesitamos robar cartas. Tenemos todo el mazo a disposición. Él ya no puede volver a pegar. De hecho, es lo bueno. Así que tiene que buscar o Darkrai. Tiene que cambiar aquí por Chingling. Ah, pues mira, lleva helado. LOL. Ese mazo no suele llevar helado. Es una modificación que le ha hecho este vato. Y pues va a depender, ¿no? Si me llega a salir una herramienta igual le puedo matar a ese Mega Absol. No, por favor. Bueno, si pasa de los 150 de vida, no. Ese mazo no lleva helado. No me lo esperaba. No sé qué habrá sacado por eso. Un casco dentado, no. Quizás. Se la está jugando aquí bastante, ¿ah? Se la está jugando aquí muchísimo porque pues si me sale una herramienta que tengo un montón. Mamá. De hecho aquí tiene que estar apretando culo. Repelente, ya está. Bueno, GG's. Así es este mazo. Él se la jugó, no tenía de otra más que jugársela y yo pues apreté culo también, ¿no? Tenemos la primera victoria. Que bueno, no es Suicune, pero este mazo al ser lento al principio me da el tiempo suficiente para yo poder usar Amasar, que creo que es lo más importante de este mazo. Es similar a Ivysaur, por ejemplo, solamente que tienes la ventaja de que puedes usar el núcleo y no te papean tan fácil, ¿no? Y es menos lento que Ivysaur porque Ivysaur recién... O sea, si te toca turno 2 mamaste, ¿sabes? Porque no vas a evolucionar ese turno. En cambio, Melmetal sí que usa Amasar turno 2. De hecho, le conviene, ¿no? Entonces, esa pequeña diferencia igual hace bastante la diferencia. Porque si te toca turno 2, a tu oponente normalmente no le va a dar tiempo de debilitarte con una energía, ¿sabes? Mazo de agua. Ok, ahora por fin me toca un puto mazo de agua. Bien, vamos a ver qué pex. Ahora es el momento de la verdad. Tenemos buena mano, no está mal. Siempre y cuando él no se quede con una carta en la mano. Mientras más cartas tenga, mejor. Me voy a esperar un poquito. Tenemos repelente para retrasar algo por acá. O sea, me sirve que robe cartas. Esta Suicune, ok. Balsa inflable. Bueno, el repelente no me va a servir de nada acá porque va a meter el Frigibax. Bastante suertudo, pero no pasa nada. Porque Suicune, a diferencia del Jorge, pega muy poco. Lo máximo que puede pegar es 60 justamente. Pero pues como tenemos Adamas, creo que voy a usar Adamas antes que otra cosa. Nah, estoy tentado a meter aquí Professor. Voy a hacer esto y nada. Esto no es que esté loco, chat, sé que tiene 0 de energía, pero teniendo en cuenta cómo empezó su inicio full robo,
más el Suicune, puede aquí él sacar caramelo raro, Baxcalibur y papearme, ¿ok? Llenando la mesa, obviamente, ¿no? Sé que es un poco improbable, pero para asegurar, loco, porque ya me ha pasado cosas improbables justo en este video, así que para asegurar que no me va a papear, vamos a ir así más safe. Ok. Pega 40. Mete Venus. Ok. Tenía que tener Venus en la mano, evidentemente, porque si no, pues no sería una partida grabada. Pero afortunadamente pues me salió el Melmetal de igual forma, así que da igual. Y tenemos el casco dentado, lo cual está súper bien. Vamos a evolucionar. Ya no me puede pegar, de hecho. Y tenemos Sabrina que también viene bien. Ok, salió bien. Su Venus al final no hizo mucha cosa. Lo bueno que los Suicune aquí no pega demasiado. Él necesita mucho chiempado para poder hacerme daño real. Porque mira, el Suicune va a pegar máximo 60. Ha tenido suerte sacando rápido el Baxcalibur. Vamos a ver. En teoría esta es una partida donde Suicune está súper suertudo, ¿no? Ha empezado súper bien. Le ha salido Frigibaxi con el salvavida, que no es tan fácil que te salga así turno 1 para no perder el tempo de Suicune y robar cartas lo más pronto posible. Tiene el segundo Baxcalibur. Aquí cometió el error de meter el segundo Suicune, pero supongo que lo hizo de desesperación para poder pegar más, ¿no? No tiene Chempado de momento, está bien. Y al siguiente turno, ese de Suicune, vamos a meter Sabrina y nos papeamos a cualquiera de estos dos y ya está. Así que yo diría que hemos ganado, ¿no? No tiene Chempado como para que me preocupe mi vida. Así no me salga ninguna paleta ni nada. No debería haber problema aquí. Vamos a usar esto. Núcleo metálico y helado. Bien. Yo creo que ya hemos ganado. O sea, una vez que ya te dejan hacer esto, es como una versión de Venusaur, pero un poco más rápida, digamos, porque no tienes que pasar por un fase 2 para cargarte. Y aquí él ni siquiera me puede pegar, a menos que se ponga una capa aquí. Ya se gastó una capa, así que si lleva la segunda capa, tendría que encontrarla, ¿no? Y le quedan todavía cartas en el mazo. Y aunque lo haga, pues vamos a meter Sabrina y ya está, ¿sabes? Así que no pasa absolutamente nada. Doble Baxcalibur, lol. Esta sería una partida normal donde Suicune te papearía por la rapidez, ¿eh? No, está buscando la capa, ya le quedan 2 cartas y a mí me quedan 10. Qué asco que da Suicune, está muy roto. O sea, este tipo de cartas, Melmetal, que no es una carta que digamos muy buena, pero se hace bueno precisamente para counterear este mazo. Mira, aquí le salió todo impecable. Ah, me mata, ¿no? Uy, no le da. Casi me mata, bro. No le da. No le da. Va a tanquear con Suicune. Casi me mata, weón. Va a tanquear con Suicune, pero el metal pega 170, loco. Uah, pensé que me iba a matar, loco. No puede pegar, evidentemente. Si aquí me saliera otra paleta, pues nada, está. De hecho, vamos a ver si se rinde si hago esto. Ahora, ¿qué vas a hacer, bro? Por un momento me asusté, ¿ah? Y aquí ya no me puede matar. Entonces yo le veo con cara así y metemos esto y GG's. Eso es lo bueno. Baxcalibur, Chempao son débiles al metal y pues el metal pega 150 más 20. Pues no hay forma de que sobreviva Chempao de ninguna forma, ni Baxcalibur. Entonces por eso pues este es el típico ejemplo, el vivo ejemplo de por qué este mazo lo puedes ver en Ranked, en Elo alto. Sin embargo, ya ves que contra otros mazos se empieza a cojear bastante. También depende de que te salga eso bien, ¿no? Si no, pues está jodido. Vámonos a una partida más. Bueno, ya nos tocaba turno 1, honestamente. Y eléctrico. Tenemos aquí, pues, el Melmetal Baby, digamos. Y vamos contra Magnesone. Ok. Lo único malo de esto es que Magnemite pega bastante fuerte. Pero diría que no hay tanto problema. Que yo sepa, este mazo no lleva nada para quitar la mano. Así que voy a robar así confiadamente. Vamos a usar la barrera. Ciudad de las Tetas, ok. Uff. Esas copionas me duelen en el alma, bro. Acaba de robar todo su mazo aquí.
Son muy dolorosas esas copionas. Vamos a necesitar helado porque aquí me va a querer pegar con Magnemite. Pero no estamos mal igual, ¿ah? Estamos bien. Pero sí me preocupo que robe su mazo así tan rápido, ¿no? Ok, falla bien. Y me va a pegar 30, ¿no? Ok, vamos a... Lo primero vamos a usar la ciudad meseta. Ya que estamos. Que por cierto, ¿no les parece que el campo del oponente está peligrosamente muy cerca de finalizar turno? O sea, estilo que le puedes dar acá sin querer. Ahora vamos a quitar el campo. Vamos a poner esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a amasar. Vamos a hacer una amasadita ahí. No sé por qué hice así. O sea, me imagino un gato amasando, ¿sabes? Un gatito amasando. Y ahorita, él ya aquí no me puede pegar, así que estamos bien. Probablemente quiera retirar o algo. No sé si quiera retirar, ¿ah? Creo que troleó aquí un poco, yo creo. Vamos a ver. Si deja este magnetón así, me beneficia bastante, loco. Ok, perfecto. Tenemos un magnetón fuera. Y solamente tendremos que lidiar con el Belly que no tiene la energía suficiente, ¿no? Eso sí, como es Magnezone, pues puede conseguir el segundo magnetón, ¿no? Vamos a poner esto, vamos a poner esto, vamos a poner esto. Vamos a hacer esto. Y creo que voy a meter copiona acá porque vamos a buscar a Adamas y vamos a buscar la segunda paleta, ¿no? O no, bueno, depende si saco cara o no. Sí, ahora sí vamos a meter copiona. Yo creo que vamos bien aquí. Tenemos barrera metálica, pero ya no la puedo utilizar porque pues me puse el casco. Es que el casco me conviene mucho porque ahorita no me va a pegar tanto. De hecho, solamente puedo perder esto si le sale Magnetonto. Considerando que le quedan 9 cartas y ya gastó la ciudad meseta tal... igual no se le hace tan fácil, ¿ah? Vamos a ver. Ok, sí le salió, así que el siguiente turno va a estar pegando 140. Esta creo que la perdemos, ¿ah? Por un pelo, loco. Por un pelo, me parece. Ya ese Oricorio no le sirve porque no puede retirar a Belly. ¿Cómo hago para llegar a 150 de vida? No puedo, ¿no? Se va a quedar a 10 de vida, loco. Repelente. Repelente me sirve algo, ¿no? Porque va a meter a Oricorio, loco. Ah, no, espérate, le mato, ¿no? Le mato, chat, que tengo el área de entrenamiento. Nah, soy muy bueno, chat. Soy muy bueno, bro. Bueno, como pueden ver, mis matemáticas no funcionan, pero lo que sí funciona es el área de entrenamiento con Melmetal. Así que GG's. Y el casco dentado, ¿no? Puedes llegar hasta 180 de daño, lo cual está súper, súper bien. Bueno, de momento bien, ¿no? Popurrí. Aquí lo malo es que no tengo ninguna carta de robo. Vamos a meter Sabrina aquí. Voy a meter área de entrenamiento porque ese mazo no lleva ningún tipo de campo. Contra Hydreigon. Wow. Me va a reventar, ¿no? No estoy seguro si aguanto el golpe. Creo que no. Me pega 130 justo. Ok, ¿no tienes Hydreigon aún o no quiso pegar? Ojo. Dame algo. Sí. Tendría que haber sido el EX y que me tocara otro núcleo. Ok, ahora sí tenemos a Melmetal. O sea, no es como que sea imposible que salga. Él encima empieza con la calabaza. Que no estoy a salvo acá. Un repelente, nada, ¿no? Bueno, si tiene el Jorge, GG's. Increíble, increíble. Nada, este que cáncer. Ok, chat. Última partida probablemente. Empezamos turno 1. Vamos contra Suicune. Me gusta, me gusta. Ok, empieza Frigibax. Eso es bueno porque pues va a perder un turno de buscar cosas, ¿no? Vamos a hacer esto para sacar el segundo Melmetal. Digo, Meltan. Casi nunca vamos a usar el segundo Meltan porque pues
Si te matan el primer Meltan ya valiste verga, básicamente. Pero pues ahí está por si acaso, ¿ok? Por si acaso, por si acaso. Porque es que no te da para volver a cargar otro, ¿sabes? Pero lo llevamos por si a las moscas, ¿ah? Y lo llevamos también contra los oricorios. Porque si tú, por ejemplo, llevas un solo Meltan, tendrías que decidir entre cuál de los dos evolucionar, ¿no? No sería tan bueno. Más que todo es por el oricorio, yo diría. Buen inicio de mi oponente, pero no tiene ¿cómo se llama? El salvavidas, por lo que pierde una energía. Sin embargo, es muy probable que ahorita le salga. Entonces voy a hacer esto. O sea, que ahorita le salga no el salvavidas, sino Baxcalibur. Tiene muchas cartas, más Suicune y tal. No me voy a confiar aquí, porque es muy probable que pueda llegar a esos 60 de daño. Para eso son más que todos los núcleos, porque igual luego el casco dentado jode mucho. Y con la paleta y el Adamas no te one-shot. O sea, no llegas a estar a rango. Otra vez tiene Venus. Segunda vez que Suicune tiene Venus cuando lo necesita. Y me vuelve a salir el Melmetal, lol. Lo que pasa es que ahora no tengo... No tengo herramienta, pero igual está bien porque lo más importante es esto, ¿no? Lo otro puede salir ahorita. No tenía Baxcalibur, pero era un seguro de vida. Eso está súper bien. De hecho, me voy a guardar esa barrera y voy a usar a Adamas acá. Porque la puedo usar al siguiente turno para debilitar a Suicune, ¿sabes? Así que bastante bien aquí. Si nos saca a Baxcalibur sería buenísimo, loco. Ok, eso le acaba de salir. No tiene Baxcalibur. Bien, 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 bien. Puede ser segundo Suicune, eso sí, ¿no? Vamos a necesitar... Ah, claro, esa Pokébola la robó con Suicune. Ok, la robó el último turno con Suicune. ¿What? Espérate, no entendí nada. O ya tenía dos Professor en la mano. Claro, tenía dos Professor en la mano y no quiso usarlo porque... Ya lo tenía en la mano y no lo quiso usar porque tenía a Venus. O sea, prefirió meter Venus en lugar de Professor. Ok. No le salió Baxcalibur, lo cual está súper bien. Le quedan 4 cartas, así que ya seguramente el siguiente turno le salga. Pero que ya estamos bastante fuertes. Porque vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Podría haber metido ese bicho al campo, pero pues... No, gracias. Ah, salió el área de entrenamiento. Yo creo que esto ya es GG's, ¿ah? Le quitamos ese campo ahí, fuera. Y ya pues no tiene cómo aumentar la vida de Suicune. No me one-shotea con Chien-Pao. Estamos bien. Y encima me voy a curar por si acaso, ¿no? No vaya a ser que saque un Guzman ahí. Aunque tuviera Guzman, ponte, no podría pegar con Chien-Pao aún porque solamente tiene un Freaky Bax en la banca, ¿no? Así que bueno, yo diría que esto es GG's. Lo bueno de las copionas de la muerte, que te pueden dar todas las cartas, ¿no? Como ven, chat, humillas a Suicune totalmente. No es imposible ganar con Suicune porque yo jugando con Suicune le gané a este mazo, pero pues tienes que sacar rápido los Baxcalibur y aquí él cometió un error muy grande, que es meter dos Suicune en el juego y eso es trolear. Nunca hagan eso, chat. Nunca hagan esto porque estás jodiendo a tu propio Chien-Pao. Tienes que tener el doble Frigibax en la banca. Esto ya es muy tarde, por ejemplo. Entonces sí, es jodido, la verdad. Es bastante jodido. Misty. LOL, tenías una Misty guardado. Qué guarro, ¿no? ¿Este vato o qué? Ok. Le salió una energía. El Suicune aguanta un golpe de Melmetal, pero pega 10. Buen daño, crack. Pega 10. Y me puede salir Sabrina igual, ¿eh? Me puede salir Sabrina de la muerte. O Repelente también, que llevamos Repelente justo para estas situaciones. No sale. Pero podría intentar buscarla. La voy a intentar buscar, chat. Voy a curarme. Se rinde, ok. Es que, bueno, ¿qué les digo, loco? Chat, conclusión del mazo. Pues definitivamente este mazo está... Le acaba de dar un susto a la Yuli, que no lo están viendo ustedes, pero casi me da un infarto a mí, pero bueno, en fin. Conclusión del mazo, chat. Definitivamente este mazo está creado maliciosamente a dedo para joder totalmente a Suicune, ya que Baxcalibur y Chien-Pao son débiles al tipo metal y Melmetal pues pega una locura.
Y casualmente te da para poder cargarte tranqui, porque pues Suicune, que es la forma inicial que tiene Suicune y Baxcalibur para pegarte, no pega demasiado porque tú no vas a llenar la mesa. Entonces te pega bastante poco y con las barreras metálicas puedes aguantar bastante bien y sacar el Melmetal y tal, ¿ok? Entonces, contra Suicune, si solo hubieran Suicunes en el juego, este mazo sería ese, obviamente, ¿no? Pero la realidad es que, como pudieron ver, no solo hay Suicune en el juego, también hay Megaltaria, que te puede joder bastante, porque ese sí que tiene mucho daño inicial con el Jorge, con Megaltaria. Hydreigon, que a pesar de que ahorita ha bajado bastante por culpa de Baxcalibur y Suicune, sigue siendo una buena opción y mucha gente lo sigue jugando, aunque pierda miserablemente contra Suicune. Contra otros match te va relativamente bien, y contra Melmetal, pues como pudieron ver en la partida, es bastante jodida. Es verdad que le pude haber dado pelea si me hubiese salido Melmetal EX, pero pues yo creo que igual la perdía por la flecha de veneno tal. Es que llegas justo el daño 170, si tienes Nihilego en la banca te papea, porque es justo lo que pega el veneno más el ataque de Hydreigon. Yo digo que es un buen mazo para jugar, le daría un tier A sólido. Me parece que la resurrección de Melmetal, que no es resurrección porque nunca ha estado directamente en el meta, está bastante bien pensado este mazo, por eso no le he cambiado absolutamente nada. Creo que lo que hice fue sacarle una Pokéball y meter un repelente para los Suicune o Oricorios y nada más, porque siento que lo demás calza bastante bien. El Adamas es muy importante para esos 20 de daños, muchas veces pueden ser la diferencia entre si Chiempao te debilita o no, entonces viene bastante bien ese Adamas. Como todo mazo de este estilo, pues sufre bastante si no consigues lo que necesitas, que es básicamente a Melmetal rápido y el núcleo metálico para poder hacer el amasado, más el núcleo para que no te papeen, ¿no? Dependes bastante de las copionas, es decir, porque nunca vas a tener demasiadas cartas en la mano, entonces las copionas, si tu oponente roba mucho, puede salir muy bien, y si no te salen, pues te puede joder ese lado, ¿no? Definitivamente me alegra que el tipo metal tenga algo bastante bueno, la verdad. Estoy a punto de darle una S, pero yo creo que nada de momento. Ya veremos cuando haga tier list de mazos. Si este mazo voy a seguir probando cosas. Recién se está viendo esto en Ranked, aunque ya lo hayan jugado en torneos. Para los que siguen torneos, si bien en torneos es totalmente distinto, por eso yo no les recomiendo que se guíen demasiado con las cosas que hay en torneos. Por ejemplo, en los torneos Suicune y Baxcalibur tienen menos de 50% de win rate, y en Ranked son una locura, o sea, es una locura ese mazo, y la diferencia es la lista abierta que tienes, y en muchos torneos hay restricciones de cartas, entonces tengan eso en cuenta, de que te puedes guiar, sí, pero yo no le haría caso al 100% lo que sale en los torneos, porque es engañoso. Me parece un muy buen mazo para ir alternando. No sé si jugarlo continuamente sea la mejor idea, pero para ir alternando entre un mazo y otro. Espero que les haya gustado el video de hoy. Saludito a Daniel Semini de la Muerte, que lo había subido ya hace varios días, aunque bueno, yo le quité una Pokéball y tal. Y pues nada, no olvides dejar tu comentario, suscribirte, recomendar este video a alguien que juegue Ranked si quiere counterear a Suicune de la Muerte así hard counter. Y por acá te voy a estar dando 2 videos más para que le des un vistazo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.